pedimos que nos ayudes en este tiempo. Vamos a estudiar tu palabra, pedimos tu bendición, que sea mi humanidad muy bajito, casi a nada, para que sea tu divinidad, tu grandeza, tu poder hablando a nosotros. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, poderte ver, que nuestros sentidos sean despertados para poder escucharte, para poder obedecerte, para poder recibir de tus manos las bendiciones, también los mandamientos y los propósitos que tienen con nuestras vidas. Te damos gracias, te amamos y te bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado. Amén. Bueno, familia, hoy toca el Salmo 78. Es un salmo un poquito largo. Este Salmo 78 es el segundo salmo de los más largos de la Biblia. ¿Quién se acuerda cuál es el salmo más largo de la Biblia? El Salmo 150, que tiene 176 versículos. Este Salmo 78 tiene 72. Ahí yo miro para no decir mentiras. Sí, tiene 72. Entonces, el Salmo 119 es el más largo. No sé si dije el 150. Sí, el 119. El 119 es el salmo más largo y el segundo salmo más largo es el 78. ¿Quién escribió el Salmo 78? Lo escribió Asaf. ¿Quién era Asaf? Era un vidente, como si fuera un profeta, ¿no? ¿Sí? Que él venía y traía los mensajes. El profeta traía mensajes de Dios al hombre, ¿sí? Eso lo sabemos, y para los que no sabían, pues eso significa un vidente o un profeta. Él profetizaba era muy importante este hombre porque él profetizaba con el arpa. Él era un cantante cristiano, un cantante espiritual, y cantaba los salmos. Escribió 12 salmos. Él escribió 12 salmos y este era uno de los cuales escribió. Este salmo es muy especial. Vamos a mirar un poquito. Los hijos de él también continuaron con este formato de canciones. Ellos siguieron en su como una herencia, ¿no? Como una herencia de cantar en el templo. De hecho, ellos fueron escogidos por Dios para la inauguración del templo. David dejó establecidos unos formatos de gente que iban a cantar, que iban a organizar las alabanzas 24 horas al día, 7:24, ¿sí? 7:24, ¿qué significa 7? 7 días, 24 horas al día, 7 días a la semana, 24 horas al día. Cantaban al Señor constantemente. Y estos cantantes, los hijos de Asaf, los hijos de Enán y los hijos de Jedutún, eran cantantes salmistas, podemos llamarlos así. Más que cantantes, en decir así cantantes, eran salmistas, cantaban los salmos. Bueno, el Salmo 78 explica por qué fue destruido el santuario en Silo. En el versículo 60 de este salmo encontramos por qué el templo fue destruido. Bueno, vamos a mirar primero, como el salmo es tan largo, entonces yo quiero que vamos leyendo por partes y yo les voy explicando un poquito. No es tan difícil explicar, o tampoco necesito muchas palabras, porque en el mismo salmo usted se va a ir dando cuenta. Yo les cuento primero de qué se trata, los versículos, por ejemplo, del 1 al 7, ¿sí? Y después miramos los que siguen y así nos vamos dando cuenta. Póngale mucho cuidado a la lectura, porque a medida que vamos leyendo nos vamos enterando de qué va esto. Versículos del 1 al 7, dice así. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, e inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Esto, según lo que estamos leyendo aquí, Papá Dios es el que está hablando, ¿no? Porque él mismo está diciendo: escucha, pueblo mía. En hebreo se diría Shema Israel, ¿sí? Shema, escucha. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacieran y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos. Me parece interesantísimo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. En estos poquitos versículos encontramos
lo que era la forma como fueron introducidos las tradiciones a los antepasados. Sabemos por lectura de la Biblia, por lectura de la historia, que las palabras al principio, la palabra del Señor, no era escrito. Lo único que escribía en ese tiempo, la gente no escribía, no habían letras. El único que escribió al principio la ley de Dios fue Moisés. Y hemos escuchado en la historia que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que es la historia de la salida del pueblo de Israel, la creación del universo. Hemos sabido que Moisés escribió la ley, fue el único, y como en ese tiempo no había quien leyera ni nada, entonces la tradición era hablar y contar, le contaban los padres a los hijos, los hijos a los hijos, y los hijos a los hijos. Y mire lo que dice aquí. Dice que él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, ¿sí? Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacieran y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos. Ha sido una tradición hablada. Hablaban y contaban todo lo que se había dicho, todo lo que Dios dijo desde el principio. Lo contaban y lo decían y lo volvían a decir, y no se olvidaban. Y mire que acá dice en el versículo 4, no las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera. Era una cosa que se tenía que decir, ¿qué nos está diciendo esto aquí a nosotros? Que nosotros tenemos que contar a otros lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. Nosotros la tenemos aquí escrita, la podemos leer, también tenemos forma de poderla escuchar. Entonces, familia, pongamos esto por obra, contémoslo a las generaciones que vienen. No dejemos pasar a nuestros hijos que lleguen adultos sin haber escuchado, sin saber estas cosas tan bonitas que pasaron, que el Señor nos dejó, cómo fue la creación, qué fue lo que pasó con su pueblo. Todo esto nosotros no tenemos derecho a quedarnos callados con esto. Tenemos que saberlo y decirlo a otros, ¿sí? Vamos a leer desde del versículo 8 hasta el 41, porque allí miramos cómo los padres le exigen al Señor que hiciera milagros sin importarle sus mandamientos. Dios da mandamientos, da bendiciones, pero en medio de cada bendición y de cada promesa hay un mandamiento. Dios es Dios de ley y es Dios de orden, y Él da mandamientos y Él quiere que nosotros los cumplamos. Vamos a mirar cómo dice la palabra. Versículo 8. Bueno, el versículo antes decía, y que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios. Mire que aquí está el pedacito. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Dios tenía para ellos establecido una cosa, y ellos querían pedir lo que ellos querían. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos tener lo que queramos, pero con Dios es otra cosa diferente. Ahora les explico eso. De versículo 19, y hablaron contra Dios, miren, tremendo, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel.
por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los demás robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Qué tremendo. Y creo que el 41 también aquí, ¿cierto? Sí. Vamos a leer el 41. Y volvieron y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Si nosotros recordamos la historia del pueblo de Dios, encontramos que todo esto que dice aquí la palabra es cierto. Dios los sacó a ellos de Egipto, los sacó de la esclavitud. Y ellos empezaron, y a pesar de que vieron la forma como Dios los sacó de Egipto, todo lo que pasó en Egipto, que yo creo que la mayoría que están aquí escuchando deben de saber, todo lo que pasó en Egipto, la forma tan fuerte como Dios los sacó de allá, y más sin embargo ellos se olvidaron de esas bondades que hizo Dios, de ese poder que tenía en sus manos, y tuvieron desconfianza. Cuando andaban por el desierto, si ellos hubieran creído en Dios, estoy seguro que cuando ellos andaban en el desierto, ellos no habían pensado que iban a pasar hambre, aunque hubiera habido falta de agua, no hubieran pensado que iban a morir de sed. Pero mire, dice que en el versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Dios les había dado ya el maná, ¿cierto? Cuando ellos pidieron más comida, ellos se cansaron de comer el maná. El maná era una cosita que Dios les mandó como semillas de culantro, dice la Biblia, y ellos podían haber hecho tortas, panes, bizcochos, con tantas cosas que se puede hacer como por ejemplo cuando usted coge lentejitas y las hace de una forma, con otra de otra, hace torticas, hace sopitas, ellos pueden haber hecho de muchas maneras, mas sin embargo ellos se hartaron de eso. Y entonces, ¿será que Dios no nos puede dar más comida? Dice el versículo 18, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Pensaban que en el desierto iban a morir de hambre. En el desierto muchos dijeron, ojalá volviéramos a Egipto a comer las cebollas y lo que comíamos en las ollas. Olvidaron que en Egipto eran esclavos. Olvidaron que en Egipto a veces no tenían ni tiempo para comer. Y aquí, ahora que tenían la libertad y que podían conseguir lo que quisieran, estaban hablando contra Dios, ¿sí? He aquí ha herido la peña, mira, y brotaron aguas. Agua les dio. No les faltó nada. Dios en el día les ponía una nube para que los cubrieran. En el desierto en el día es bien tremendo el calor y en la noche es un frío muy tremendo, y Dios en el día les puso una nube para que los cubriera, y en la noche les puso un fuego para que los calentase, porque en el desierto es mucho el frío. Bueno, y este pueblo tremendo, enojados con Dios, haciendo cosas, diciendo, hablando, y mire que dice que buscaban a Dios cuando Dios dice, cuando vino sobre el furor, hizo morir a los robustos, que ellos buscaban a Dios cuando moría alguien o cuando había como peste, cuando Dios los castigaba. Pero cuando Dios quería de ellos algo bueno, ellos se alejaban y no estaban ahí cerca del Señor, ¿sí? Pues sus corazones no eran rectos con él, versículo 37, ni estuvieron firmes en su pacto.
Pero dice el versículo 38, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Cuántas veces Dios ha apartado su ira de nosotros? Y sabemos que Dios es justo, que Dios es perdonador. Cuando yo hablo que Dios es justo, estoy diciendo que nosotros tenemos que pagar por lo que hacemos, porque nosotros tenemos libertad de escoger el camino por donde queramos ir. Tenemos libre albedrío, nosotros no somos marionetas, nosotros no hacemos que Dios diga, tienen que moverse para acá, tienen que ir a la derecha, tienen que ir a la izquierda. Dios nos da dirección y Dios quiere que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestras vidas, en nuestras decisiones, que estemos contentos con Él, que le alabemos y le bendigamos y que realmente nosotros podamos decidir en nuestras vidas que Dios es nuestro proveedor, nuestro Señor. Ese pueblo era muy parecido a nosotros, o nosotros somos muy parecidos a ese pueblo. Nada diferencia hay en lo que era ese pueblo. En el versículo 32 vuelvo a decir, no creyeron, no creían lo que yo los dejaba. Vamos a leer a través del 42 al 45, vamos a ver ahí cómo Israel fue salvado de Egipto. Vamos a recordar qué fue lo que pasó. Del versículo 42, no se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia, cuando puso a Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán y volvió sus ríos en sangre. Esta es una de las plagas, la primera plaga, y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco su bestia y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Todo lo que acabamos de leer fue las maravillas que Dios hizo en Egipto para sacar libre a su pueblo. Podemos pensar, pero ¿por qué le hizo todas esas maldades a Egipto? Porque cada plaga que llegó a Egipto era un dios de ellos, un ídolo que ellos tenían para Dios mostrar su poder sobre eso. Si leemos cada uno de estos, esto lo estoy estudiando yo con los niños, me gustaría que pronto estuvieran por ahí escuchando. La primera plaga fue la plaga de que convirtió el agua en sangre, luego vinieron las ranas, y así fueron llegando cada una de todas estas cosas. Era que los egipcios les tenían como dioses y por ellos adorar. Todas estas cosas, todos animales, todos estos bichos, ellos no podían creer en Dios porque no veían, tenían el entendimiento entenebrecido. Y muchos de los hebreos del pueblo de Dios se habían como untado, como que se les había pegado mucha de esta idolatría. Por eso ellos no podían ver, cuando eran libres, no podían ver su libertad, que Dios los había librado a ellos de un poder más fuerte, porque estos egipcios los habían dominado, los habían humillado, los habían ultrajado, los habían puesto en esclavitud completa. Y ellos salen libres y en vez de disfrutar de esa libertad, eran como que siguieron esclavos y querían volver. Dijeron muchas veces a Moisés, quisiéramos volver allá, porque se sentían con mucho miedo de ser destruidos en el desierto, ¿vale? Vamos a ver desde el 55 al 64, vemos cómo Jehová castiga al pueblo en la tierra y lo lleva al exilio. Qué pena que tuvieran que pasar por eso. El versículo 55 dice, echó las naciones delante de ellos, con cuerda repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Cada lugar por donde el pueblo de Dios, los israelitas o los hebreos, pasaban y que habían allí habitantes que eran muy idólatras, que tenían otros dioses y que hacían cosas muy malas, tan malas como quemar sus niños y ponerlos en el fuego para ofrecerlo a los dioses. Todas esas partes Dios se las fue dando, les fue dando a ellos la conquista.
Mucha gente piensa que, ay, que Dios, ¿cómo sí que mandó matar a toda esa gente? Pero es que hay que mirar el contexto. Eran muy idólatras, ¿sí? Y hacían cosas demasiado malas y se oponían. Se opusieron, muchos de esos pueblos se opusieron a que el pueblo de Dios pasara por allí. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. ¿Quiénes? Los hebreos, su misma gente. Y no guardaban sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Se volvieron idólatras, llevaron dioses a los cuales ellos les adoraban. Ellos olvidaron la grandeza del Dios que los había sacado de allá. Mire que aquí lo dice. Le enojaron con sus lugares altos. Los lugares altos eran lugares donde los paganos ofrecían sacrificios a sus dioses, y muchos de los hebreos, muchos de los hijos de Dios tenían esos lugares altos como algo muy importante para ellos, y ahí seguían también a sus dioses y hacían las cosas parecidas a los que hacían los de estos lugares. Dios les había dicho cuando los sacó de Egipto que no fueran a hacer lo que hacían los demás pueblos, que no se unieran a ellos, que no hicieran lo que ellos hacían. Y el pueblo de Dios, qué pena, dice, y le provocaron hacerlo con sus imágenes de talla. Dios no quiere que tengamos imágenes, Dios quiere que el único Dios a quien adoremos sea Él, sin imagen. Él no quiere que hagamos imagen de nada, dice la palabra, ni en nada de lo que hay en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar hacemos imágenes. Lo oyó Dios y se enojó, porque Dios es muy celoso y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo. Aquí este versículo que yo quería ver. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Por esta razón fue que fue destruido el templo, porque Dios se alejó de ellos. Bueno, aquí le están diciendo que no. Después Carlos les dirá a ustedes la verdad, porque ya que estoy diciendo que lo que no es. Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Todo lo que de Dios, lo que el pueblo hacía, que se alejaba de Dios, Dios los entregaba a ellos en manos del enemigo. Bueno, después Carlos les explicará esto, porque él es más sabido en esto. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad, ¿vale? El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Fueron completamente sacados de lo que ellos, para lo que ellos habían sido llamados. Ellos habían sido llamados para tener buenas vidas, para que tuvieran esos lugares que Dios les había prometido, para que pudieran cautivar la tierra y para que pudieran sembrar, sus mujeres pudieran ser bien casadas y formando hogares, y más sin embargo todo esto lo perdieron por la idolatría. Este pedacito un líder se los explicará, porque creo que no. Me está haciendo caras. Bueno, vamos a mirar el que sigue, 55 al 64. Bueno, ya aquí. Este pedacito del 55 al 64, Carlitos, no sé si tenga algo más para decir ahorita que yo termine acá. Versículos 65 al 72. Vemos cómo Jehová rechaza el reino del norte. Vamos a leerlo. Dice así. Dice, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. ¿Sí? Aquí está diciendo lo que Dios hizo. ¿Por qué los hizo eso? ¿Por qué les pasó esto? Por haberse alejado de Dios, por haber puesto imágenes de talla, por haber puesto ídolos en los lugares altos. No tumbaron los ídolos, no tumbaron los altares que estaban en lugares altos, sino que muchos fueron y hicieron lo mismo que hacían los paganos. Bueno, dice que desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo. Entonces aquí viene esto que me parece muy importante, porque Dios desechó a todo esto que tenían antes, todo lo que venían hasta ese momento, y trajo uno nuevo. Y aquí dice, sí, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿Quién conoce la historia de David? Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme la integridad de su corazón,
los pastoreó con la pericia de sus manos. Vemos que Dios, entonces, en vista de que su pueblo se alejó tanto de él, en vista de que no fueron obedientes a sus mandamientos, que no fueron obedientes a lo que él había establecido para su pueblo, les puso un rey. Les trajo un rey y ese era el rey que los iba a gobernar, que los iba a dirigir. Y este hombre, la historia del rey David, bien tremenda, que la conocemos, dice aquí que los sacó de las majadas de las ovejas. David no nació en un palacio ya como rey, sino que él era un humilde pastor de ovejas, pero era un hombre que temía a Dios, y allá en el campo donde cuidaba sus ovejas, cuenta la historia de él en Samuel, que él tenía su arpa y cantaba a Dios, y después él mismo fue llevado a la presencia del rey y tocaba el arpa para que el rey tuviera paz, ¿sí? Después esa historia la verán, si es que no la saben todavía. Y Dios trajo a David y lo puso para que él dirigiera a su pueblo, gobernara a su pueblo. David fue un rey conforme al corazón de Dios, y de David es que viene nuestro Mesías Yeshua. Entonces, Dios trajo algo muy grande, Dios trajo la redención a su pueblo. Aquí vemos la historia tremenda del pueblo de Israel, que es muy parecida a la historia nuestra. Ahorita nosotros tenemos la posibilidad de buscar del Señor, de aceptar sus mandamientos, de aceptar su propuesta de amor para con nosotros y de rendirle al Señor nuestro corazón. Dios quiere que nosotros tengamos el corazón como el corazón de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y eso quiere Dios. ¿Para qué nos muestra Dios todo esto que hizo su pueblo? Todo esto, a veces podemos pensar, no, pero ¿para qué saber todo esto que hicieron? Sí, lo tenemos que saber porque a veces nosotros somos como ellos, ¿sí? Hay cosas que tenemos que se interponen entre Dios y nosotros y aparentemente no es muy importante, como el trabajo, como la misma familia, los hijos, a veces hay cosas que toman lugar importante en nuestra vida, como un computador, como un televisor, como un coche, como una bicicleta, cosas como esas que tienen un valor, que sí, porque nos ha costado pronto tenerla, pero a veces toman un valor más grande en nuestra vida. Yo le enseño a mis alumnos, mis niños pequeñitos, que las cosas que Dios quiere, estudiando los 10 mandamientos. ¿Qué es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, que no haya nada que tome lugar en mi vida. Entonces les preguntaba yo a los niños, ¿ver televisión es malo, es pecado? No, no es pecado, pero es pecado cuando eso se interpone entre Dios y yo. ¿Salir a pasear es pecado? No, no es pecado, es bueno salir a pasear, pero eso se vuelve pecado cuando se interpone entre Dios y yo, entre mi tiempo con Dios o entre mi visita a la iglesia, ir a la iglesia, y siempre tenemos a veces la excusa de que otras cosas se interponen. No tenemos tiempo. Cuando esas cosas toman el lugar de Dios en nuestra vida, ahí se convierten en un pecado. No es que sean un pecado en sí hacerlo, pero cuando eso toma el lugar de Dios en mi vida, porque se cumplen todos los mandamientos, que nada que exista, que nada que haya sido hecho se interponga entre Dios y yo. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Y lo demás vendrá por añadidura, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Dios quiere que todas las cosas que yo haga, que yo tenga en mi vida, lo agraden a Él, lo glorifiquen, y Dios es bueno y me va a dar cosas que me gusten, me va a dar cosas que yo pueda disfrutar, me va a dar cosas que sean buenas para mí, cosas y personas, y bueno, trabajo, el estudio, los jóvenes que estudian y las familias las señoras, los señores que trabajan, cosas que nos gustan mucho, pero no permitamos que ninguna de esas cosas que nos gustan mucho tome el lugar de Dios en mi vida. Bueno, familia, esto es lo que yo tenía para contarles hoy. Le voy a pasar a Carlitos para que Carlitos explique un poquito, para que no se quede la duda de lo que yo dije acá. Bueno, familia, antes de orar, sí quiero aclarar que este salmo nos cuenta en estos versículos, sobre todo en el versículo, en estos versículos, la razón por la cual el arca no volvió al tabernáculo. Recordemos que el arca del pacto era el objeto más sagrado del tabernáculo y era el objeto más sagrado para Israel. Y de un momento a otro se la robaron. O sea, Dios permitió que vinieran los enemigos, se la robaran, la hurtaran, se la llevaran a tierras extranjeras, y de allí el arca no
no volvió nunca más. Cuando vuelve a aparecer, el arca es de vuelta, es llevada a la casa de un buen hombre durante que estuvo allí guardada en un cuarto especial durante más de 20 años. Y pues en ese tiempo el arca, David la traslada a su nueva morada, digámoslo así, en Jerusalén, donde construye el tabernáculo de David. Y de ahí pues el arca pasa al templo cuando es construido. Es un asunto pues muy triste, pero este salmo nos explica por qué Dios escogió a David, por qué el arca nunca más volvió al tabernáculo, sabiendo que era el objeto más sagrado. Y creo que lo que este salmo nos está recordando es el por qué, la razón por la cual vino toda esta situación. Y ya sabemos que de David procede el Mesías, el Señor Jesucristo es el descendiente de David. Dios escogió a David, y este salmo nos tiene que llevar, o nos debe llevar, a meditar que si no hacemos lo que Dios nos manda, que si desobedecemos a Dios, este salmo nos lleva a meditar que Dios dio muchas oportunidades, dio muchos regalos, muchos beneficios al pueblo de Israel, pero no supieron valorar, no supieron agradecer, ni tampoco adorar al Señor con un corazón sincero. Simplemente no valoraron, se dedicaron a la idolatría, jugaron con el Señor, y llegó un momento en que Dios desechó esa parte y escogió a David. Y a partir de ahí pues empieza otro proceso. Entonces pues yo le voy a invitar a Mercedes a que vamos a orar aquí todos juntos, y vamos a entrar a darle gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, yo quiero darte gracias por tu amor y bondad, por tu fidelidad y misericordia sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Gracias, Padre Santo y poderoso, porque a través de este Salmo 78 tú mismo nos has mostrado que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de bondad y de fidelidad, que cada día, Señor, tú estás con nosotros, que cada día estás dispuesto a darnos lo mejor, Padre. Pero también este Salmo nos muestra la dureza del corazón del hombre, cómo en la medida que tú ibas dando, el corazón se iba endureciendo, el corazón se iba volviendo como una piedra, y aparecían cosas terribles, horrendas, las muestras de la dureza del corazón: la idolatría, la crítica, la murmuración, la mentira, la desobediencia. Padre Santo, ayúdanos cada día a tener un corazón agradecido. Ayúdanos cada día, Señor, a recordar y a conocer las maravillas que tú has hecho, y ayúdanos cada día a agradecerte por todas las cosas, por todas las maravillas. Ayúdanos, Señor, a humillarnos todos los días de nuestra vida y a entender, Padre Dios, que tú todo esto lo has hecho por amor a nosotros, Señor. Gracias porque tú nos diste al Señor Jesucristo, porque tú escogiste a David, Señor, porque a través de él, Padre, a través del linaje de David, tú nos enviaste al Mesías para salvarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Ayúdanos cada día, Señor, a entrar en tu presencia con humildad. Ayúdanos cada día, Señor, a recordar tus hechos poderosos. Ayúdanos cada día, Señor, a que no se nos olvide de nuestra alma y de nuestro corazón todas las cosas grandes, poderosas y maravillosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Padre Santo y poderoso, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre Santo y poderoso, Padre, y proclamamos que tú eres el Rey, que tú eres santo, que tú eres el más grande, que tú eres el único digno de alabanza, de exaltación y de adoración. Hoy, Señor, nuestras vidas te adoran. Hoy levantamos a ti nuestras manos, levantamos a ti nuestros corazones, levantamos a ti, Señor, todo nuestro ser en alabanza, en adoración, en exaltación, Señor. Levantamos a ti, Señor,
toda nuestra vida para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor, para glorificarte y proclamar tu grandeza, proclamar tu poder, proclamar, Señor, tus maravillas, proclamar tu bendición, proclamar tu bondad y fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en esta noche.